yo soy Capa Invisible. El día de hoy vamos a ponernos un poco tenebrosos porque vamos a hablar de maldiciones, maleficios y embrujos, que aunque mucha gente podría creer que son sinónimos, no lo son. Pero como podrán imaginarse, estos tres tipos de hechizos pertenecen a la magia oscura. ¿Pero en qué se diferencian? ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, pues por su nivel de peligrosidad. De acuerdo a J.K. Rowling, los embrujos son hechizos en los cuales su efecto es irritante pero divertido. Los maleficios son casi igual, solo que el resultado es un poco más severo, y las maldiciones son el peor tipo de magia tenebrosa, por lo que estas últimas no suelen usarse en duelos o situaciones defensivas por magos que no practican las artes oscuras. Pero bueno, como yo no soy quien para juzgar si ustedes quieren realizar este tipo de magia o no, el día de hoy les traigo una lista lo más completa posible y ordenada alfabéticamente de todos los maleficios, maldiciones y embrujos del mundo de Harry Potter. Y les daré un ejemplo de dónde y cuándo se utilizaron, pero ojo, que no me hago responsable del mal uso que les puedan dar. La mayoría de información la estoy sacando de este libro llamado The Unofficial Ultimate Harry Potter Spellbook, que es una guía no oficial, pero toda la info que tiene es del sitio MuggleNet. Que por si alguien no lo conoce, este sitio fue uno de los primeros fansites que hubo de Harry Potter en internet, fundado en 1999, y desde entonces se han encargado de recopilar todo lo relacionado al mundo mágico, noticias, datos, entrevistas, etc. Así que es muy fiable, está en inglés y yo lo compré en mi último viaje a Inglaterra, pero también vi que está en Amazon. Igual como quiera, el resto de información del video la chequé y otros tantos más fueron hechizos que yo dije como, este hechizo falta aquí, entonces como una mezcla. Pero es información 100% real, confirmada, no fake. Así que bueno, ahora sí, comencemos. Antioculacia, maleficio. Se utiliza para hacer que le salgan cuernos a tu objetivo. Y aunque este es un maleficio que se hace con magia, fíjense que hay unos muggles, que hacen re bien este hechizo, lo saben hacer re bien. Este maleficio fue usado contra Pansy Parkinson en la Orden del Fénix, luego de que los gemelos Weasley abandonaran la escuela y los estudiantes cansados de Umbridge comenzaron a atacar a los miembros de su brigada inquisitorial, aunque no se sabe quién se lo lanzó. Avada Kedavra, maldición imperdonable. También es conocida como la maldición asesina y creo que no tengo que decirles para qué se usa. Todos lo sabemos, unos más que otros, pero todos lo sabemos. Y aunque hoy en día su uso puede ser de ganar una condena perpetua en Azkaban, no era ilegal hasta 1717. Su etimología proviene obviamente de la palabra abracadabra, que en arameo significa deja que la cosa sea destruida, y se solía usar como un hechizo antiguo de curación. Y la cosa que era destruida era la enfermedad, padecimiento de esa persona, por lo que Rowling usó esta palabra de inspiración, pero dándole un giro, decidiendo que la cosa que era destruida sería literalmente la persona que lo recibía. Esta maldición no tiene contrahechizo y si alguien te lo lanza, a menos que lo esquives físicamente o seas el elegido, morirás. Esta maldición fue usada muchas veces en la saga, así que déjenme en los comentarios cuál es su momento favorito cuando la usan. El mío es este. Maldición balbuceadora. Se desconoce el hechizo específico con el cual se realiza esta maldición, pero hace que la persona comience a balbucear sin control. No fue utilizada en ningún momento en particular, pero en la cámara secreta, según Gilderoy Lockhart, una vez curó a un aldeano en Transilvania de este padecimiento, aunque lo más seguro es que alguien más lo haya hecho y él se robará el crédito por ello. Brachiabindo. Desconocido qué tipo de hechizo es, aunque yo podría pensar que es un maleficio. Se utiliza para atar con cuerdas invisibles a tu adversario. La etimología de este hechizo proviene de la palabra en latín brachium, que significa brazo, y de bindo, que en inglés antiguo bindo significa atar. Como contrahechizo podría funcionar emancipare, que se usa para liberar ataduras. En Harry Potter y el legado maldito usaron brachiabindo en un par de ocasiones. Calvario, maldición. Se utiliza para dejar a tu objetivo sin cabello. Su etimología proviene de la palabra en latín calvus, que pueden deducir que significa calvo. Este hechizo no fue utilizado como tal por alguien, pero en la piedra filosofal, cuando Harry se encontraba comprando sus libros para Hogwarts, ve en el escaparate de Flourish Plots el libro de hechizos y contrahechizos escrito por Vindictus Viridian, que menciona esta maldición en su portada. Embrujo cerebro de gelatina. Se utiliza para reducir las capacidades mentales de su objetivo, con lo cual pone a su víctima en un estado de trance y calma. Se utilizó en 1999 durante un disturbio que hubo en medio de un partido de Quidditch entre los Puddlemere United y las Holyhead Harpies, y muchos de los seguidores de las arpías estaban usando este hechizo. Coloshu, maldición. Se utiliza para que el zapato de tu adversario se pegue al piso. Su etimología proviene de la palabra en latín coligo, que significa unir, y de la palabra en inglés shoe, que significa zapato. No fue utilizado en ningún momento en particular, pero solía estar enlistado en el antiguo sitio de Pottermore. Confringo,
1. Maldición. Se utiliza para causar una explosión, pero mucho más fuerte que un bombarda o un bombarda máxima. Su etimología proviene del latín, donde confringo significa aplastar. Esta maldición fue usada por Hermione en las Reliquias de la Muerte, cuando ella y Harry estaban huyendo de Nagini en el Valle de Godric y la varita de Harry se rompió por accidente. Maldición de conjuntivitis. Desconocemos el hechizo con el cual se realiza esta maldición, pero sirve para afectar la vista y los ojos del objetivo. Es utilizado en el Cáliz de Fuego por Viktor Krum durante la primera prueba del torneo de los Tres Magos contra su dragón, un bola de fuego chino. Crucio. Maldición imperdonable. Se utiliza para causarle un dolor físico intenso e insoportable a su víctima, y que se prolonga por mucho tiempo puede ocasionar demencia permanente. Al igual que con todas las maldiciones imperdonables, no basta con saberse el nombre del hechizo y decirlo. Para que tenga efecto, debes realmente tener la intención de lastimar. De lo contrario, no funcionará. Se utilizó en varios momentos de Harry Potter, pero el ejemplo que les voy a poner es de los secretos de Dumbledore cuando Grindelwald se lo lanza a Jacob Kowalski. Maldición dedos de gelatina. Se utiliza para hacer que los dedos de la víctima se tambaleen, como si estos estuvieran hechos de gelatina. La única vez que esta maldición es mencionada es cuando a finales de los 90, en medio de un partido de Quidditch entre Pride of Portree y Appleby Arrows, el buscador del equipo perdedor acusó al buscador del otro equipo de haber hecho trampa, al ponerle supuestamente esta maldición cuando ambos estaban cerca del snitch. Densaugio, maleficio. Se utiliza para alargar los dientes de un objetivo. Su etimología proviene del latín, donde dens significa dientes y augio, que significa incrementar. Los efectos de esta maldición se pueden contrarrestar con reducio. Este maleficio fue utilizado en el Cáliz de Fuego. Cuando Harry y Draco están teniendo una pelea mientras se lanzan hechizos, no se sabe quién de los dos fue el que lanzó Densaugio, pero le fue a dar a Hermione. Maleficio derribador. Desconocemos el hechizo que se utiliza para realizar este maleficio, pero se utiliza para que una escoba trate de derribar a quien la monte. No se usa en ningún momento de la saga porque parece que el hechizo que Quirrell estaba haciéndole a la escoba de Harry en la piedra filosofal parece ser más complejo, ya que no podía dejar de ver el blanco mientras lo hacía. Pero en el libro del prisionero de Azkaban, cuando Sirius le envía a mitad de año a Harry su saeta de fuego, los profesores desmontan y examinan la escoba para verificar que no tenga puesto este hechizo. Maleficio deslumbrador. También desconocemos el hechizo que se utiliza para realizar este maleficio, pero se usa para disfrazar cosas haciéndolas parecer invisibles. Sus efectos parecen ser muy similares a los del encantamiento desilusionador. No sabemos en qué varían y por qué uno es maleficio. Y este hechizo no se utiliza en ningún momento en específico, pero Xenophilos Lovegood lo menciona en las Reliquias de la Muerte, cuando está hablando de cómo la capa de invisibilidad del cuento es única en su clase, en cambio de otras capas a las cuales le suelen poner este maleficio, pero que con el paso del tiempo se tienden a ver opacas. Maldición encoge orejas. Desconocemos el hechizo con el cual se realiza esta maldición, pero como su nombre lo indica, se utiliza para encoger las orejas del objetivo. Esta maldición fue utilizada por un amigo por correspondencia que tenía Bill Weasley en Castelo Bruchu, que quería que Bill fuera a un viaje de intercambio de estudiantes, pero como los señores Weasley no podían costearlo, él lo tomó como una ofensa y le envió un sombrero maldito que hizo que sus orejas se encogieran. Entomorphis, embrujo. Se utiliza para hacer que tu adversario se comporte como un insecto durante un periodo corto de tiempo, privándoles de poder hablar, hacerlos gatear y que les salgan un par de antenas. Su etimología proviene del griego, ya que entomo significa insecto y morphis significa forma. Este hechizo no fue utilizado tal cual, pero en la Orden del Fénix, Harry consideró seriamente usarlo en Dudley cuando él estaba burlando de sus pesadillas constantes. Maldición expulsa entrañas. No se sabe con exactitud qué efectos tiene. Lo único que sabemos es que su inventor fue el mago sanador Urquhart Rackharo y que su retrato se encuentra hoy en día en el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. Expulso. Maldición. Se utiliza para producir explosiones que hacen volar a lo lejos al objetivo, teniendo la fuerza suficiente para lanzarlo, por ejemplo, contra una pared. Su etimología proviene del latín, donde expulso significa expulsar. Este hechizo fue utilizado en las Reliquias de la Muerte por el mortífago Roll, cuando Harry, Ron y Hermione fueron encontrados por los mortífagos en la cafetería Muggle. Fendfire. Maldición. También conocido como fuego maldito, y se utiliza para crear llamas mágicas de gran tamaño, que son intensamente destructivas y poderosas, tanto que incluso son capaces de destruir horrocruxes. Las llamas suelen tomar formas de enormes criaturas como serpientes y dragones, y el fuego no puede extinguirse con agua normal o encantada, por lo que una vez lanzada la maldición es muy difícil de controlar, ya que se multiplica por sí misma mientras crece en poder y fuerza. Este hechizo fue utilizado en las Reliquias de la Muerte en la Sala de Menesteres por Vincent Crabbe, con la finalidad de matar a Harry, Ron y Hermione, pero se les salió de las manos y él terminó muerto. Flagrante. Maldición. Se utiliza para hacer que algún objeto queme
queme a cualquiera que lo toque. Su etimología proviene de la palabra en latín flagrans, que significa quemar. Este hechizo fue utilizado en las Reliquias de la Muerte por Bellatrix en su bóveda de Gringotts, como método de protección al Horrocrux que guardaba, así como a su vez de la maldición Geminio, de la cual hablaremos en breve. Pero en la película omitieron que los objetos estaban malditos también por la maldición flagrante. Flipendo, embrujo. Se utiliza para empujar un objetivo hacia atrás. Su etimología proviene de las palabras en inglés flip y end, que combinadas significarían algo así como terminar volteado. Este hechizo se utilizó varias veces de forma no verbal, pero un ejemplo es en El Príncipe Mestizo, cuando Harry llama a Snape cobarde, él se lo lanza, pero este hechizo fue utilizado verbalmente en El Legado Maldito, cuando Draco se lo lanza a Harry en la cocina. La primera aparición de este hechizo fue en las primeras adaptaciones de los videojuegos. Probablemente recuerden este hechizo porque era muy popular, el flipendo, pero después se incluyó dentro de la saga también de forma canónica. Furnunculus, embrujo, maldición. Se utiliza para hacer que le salgan grandes espinillas a la persona a la cual se lo lanzas. Sus efectos se pueden contrarrestar con la poción curadora de Forúnculos. Este hechizo fue utilizado en el Cáliz de Fuego cuando Harry se lo quería lanzar a Draco, pero rebotó y le cayó a Goyle en la cara. Geminio, maldición. Originalmente es un encantamiento que se utiliza para duplicar un objeto, creando una réplica exacta del mismo. Pero la maldición Geminio consiste en que un objeto se multiplique indefinidamente cada vez que éste toque algo. Su etimología proviene de la palabra en latín geminare, que significa duplicar. Como les comenté antes, este hechizo se utilizó en las Reliquias de la Muerte, en la bóveda de Bellatrix, haciendo que los objetos no solamente quemaran a quien los tocara, sino que además se multiplicaran sin parar. Impedimenta, embrujo. Se utiliza para obstaculizar el movimiento de un objetivo durante algunos segundos, ya sea ralentizándolo o impidiéndole moverse. Se utilizó muchas veces, sobre todo en la Orden del Fénix durante la batalla del Departamento de Misterios, entre el ejército de Dumbledore y los mortífagos. Imperio, maldición imperdonable. Se utiliza para controlar por completo las acciones de alguien, mientras este entra en un estado de trance, impidiéndole actuar por sí mismo. Aunque esta maldición es la única de las imperdonables que no siempre funciona al 100, ya que si el objetivo tiene la suficiente fuerza de voluntad puede librarse de ella, pero no mucha gente puede repelerla. Su etimología proviene del latín de la palabra impero, que significa yo ordeno, así como de la palabra imperativo. Se utilizó muchísimas veces en la saga, pero les voy a poner de ejemplo. En las Reliquias de la Muerte, Harry se lo lanza al duende Bogrod para que los lleve a la bóveda de Bellatrix. Levicorpus, embrujo. Se utiliza para elevar del tobillo a la víctima poniéndola de cabeza. Este embrujo fue inventado por Severus Snape y usarlo de forma no verbal era muy fácil, ya que fue inventado con ese fin, pero podías lanzarlo diciendo el hechizo también sin problema. El contrahechizo es Libera Corpus. Su etimología proviene del latín, de las palabras levare, que significa elevar, y corpus, que significa cuerpo. Este hechizo fue utilizado varias veces, pero la primera vez que Harry lo usó fue en El Príncipe Mestizo, cuando se lo lanzó de forma no verbal a Ron sin querer mientras dormía. Locomotor Mortis, maldición. Se utiliza para unir las piernas de la víctima impidiéndole caminar. Su etimología proviene de la palabra locomoción, que es sobre la movilidad de un individuo, y de la palabra en latín mortis, que significa muerte. Este hechizo fue utilizado por Draco en la Piedra Filosofal hacia Neville, con el fin de intimidarlo, y Neville tuvo que volver a la sala común de Gryffindor brincando en dos piernas. Locomotor Weasley, embrujo maleficio. Se utiliza para hacer que las piernas de la víctima se paralicen como si estas estuvieran hechas de gelatina. Su etimología es similar a la anterior, con la pequeña diferencia de que Weasley viene de la palabra en inglés weevil, que significa tambalearse. Este hechizo fue utilizado en el Cáliz de Fuego por George Weasley hacia Crabbe, y por casualidad Harry le lanzó a Crabbe también la maldición Furnunculus, lo cual en combinación causó que pequeños tentáculos le brotaran por toda la cara. Mimblewimble, maldición. Se utiliza para atar en un nudo la lengua de la víctima, impidiéndole hablar sobre cierto tema en específico. Su etimología proviene de la palabra en inglés mumbling, que significa murmullo. Este hechizo se utilizó en las Reliquias de la Muerte, cuando una vez que Dumbledore murió, temían que Snape pudiera revelar la sede de la Orden del Fénix en Grimmauld Place número 12, así que Ojo Loco Moody le puso varias maldiciones para protegerla, entre ellas esa, maldición de los mocos. Se utiliza para que quien lo reciba obtenga un resfriado muy desagradable y severo. Para conjurarlo debes decir mucus ad nauseam. Esta maldición también es conocida como maldición de los demonios, pero puede contrarrestarse con una poción pimentónica. La etimología de su conjuro proviene del latín, donde mucus, como pueden deducir, significa moco, y del término ad nauseam, que significa hasta el punto de las náuseas, lo que significaría que los efectos de esta maldición generan a su víctima una mucosidad tal hasta el punto de hacerle sentir náuseas. Este hechizo no se utilizó en ningún momento, pero fue mencionado en la Piedra Filosofal por
Ron, quien amenazó a Hermione y a Neville con aprender a usarla contra ellos si Harry y él eran descubiertos por haberse topado con ellos en la noche. Maleficio moco murciélago. Se utiliza para transformar los mocos de una persona en murciélagos que salen desde la nariz de la víctima. El uso de este maleficio en un objetivo no humano, como por ejemplo un pollo, podría ser mortal, por lo que te ocasionaría un castigo por parte del Wizengamot. Ginny Weasley era particularmente buena en este maleficio, así que en El Príncipe Mestizo le hizo ganarse un lugar en el club de las eminencias del profesor Slughorn cuando él la vio lanzándoselo a Zacharias Smith. Opugno, embrujo. Se utiliza para dirigir un objeto o individuo a atacar a una víctima. También puede hacer que las criaturas conjuradas u otros objetos que se encuentran bajo el control del lanzador ataquen al objetivo. Su etimología proviene de la palabra en latín donde opugno significa ataque. Hermione usó este hechizo en El Príncipe Mestizo tras conjurar varios pájaros para que luego atacaran a Ron porque estaba enojada. Palalingua, embrujo. Se utiliza para pegar la lengua de la víctima a su paladar. A diferencia de la maldición Mimble-Wimble que les comenté antes, que aparte que te ata la lengua en forma de nudo, evita que se hable de cierto tema en específico y aquí solamente te pegan la lengua al paladar. Así que Palalingua evita que la víctima hable por completo o al menos que hable bien. Puedes solamente como balbucear. Su inventor es Severus Snape y se sabe que este hechizo se puede usar no solo en humanos, ya que en El Príncipe Mestizo Harry lo usó contra Pips el Poltergeist para que este dejara de incitar una pelea entre Dobby y Kreacher. Petrificus Totalus, maldición, también llamada la maldición de atadura de cuerpo completo. Se utiliza para petrificar temporalmente a un objetivo. Esta maldición paraliza todas sus extremidades, impidiéndose mover por completo, salvo por los ojos. Este hechizo fue utilizado varias veces, pero mi favorito, y creo que el de todos, es en la piedra filosofal. Recordarán ese momento icónico donde Hermione lo utiliza para inmovilizar a Neville. Protego diabólica, encantamiento oscuro. No es considerado una maldición, pese a que sus efectos sean parecidos a los del Fire. Por eso lo quise incluir yo en esta lista. Este encantamiento en primera instancia permite que el mago que lo está lanzando cree un círculo de fuego protector a su alrededor, el cual, si sus enemigos intentan cruzarlo, serán incinerados y por el contrario, a sus aliados se les dejará ilesos, permaneciéndoles estar adentro. Las llamas de este encantamiento son manipulables por este mago y pueden agrandarse creando un incendio arrasador y muy poderoso, así como también crea criaturas hechas con fuego, en este caso pueden ser dragones, y se puede utilizar finite como contrahechizo, pero debe ser lanzado al mismo tiempo por varios magos muy capacitados para poder hacerlo correctamente. Este encantamiento, espero lo recuerden, fue utilizado en la segunda película de Animales Fantásticos por Gellert Grindelwald. Embrujo puerro. Se utiliza para hacer que broten puerros de las orejas de la víctima. Yo conozco esta verdura de puerro como poro y también vi que se le llama cebolla larga, no sé cómo le digan ustedes, pero pues es esta. Y este hechizo fue utilizado en El Prisionero de Azkaban, debido a la gran rivalidad que estaban teniendo debido a la final de la Copa de Quidditch entre Slytherin y Gryffindor. En los corredores estallaban pequeñas peleas entre estudiantes de ambas casas y hubo dos de ellos que terminaron en la enfermería con puerros brotándoles de las orejas. Embrujo punzante. Se utiliza para causarle dolor a la víctima en la piel, aunque dependerá de en qué parte del cuerpo te lo lanzan, ya que por ejemplo si es en el brazo va a causar un dolor similar como al de una quemadura y te van a salir ronchas, pero si es en la cara causará una hinchazón como si hubiera sufrido una reacción alérgica así súper severa a algo. Este hechizo fue utilizado en las Reliquias de la Muerte por Hermione, cuando son capturados por los carroñeros y dan nombres falsos para que no descubran su identidad, y Hermione utiliza como esto de protección extra para que no reconozcan el rostro de Harry. Maleficio de chorro de pus. Se utiliza para hacer que salgan chorros de pus de la nariz de la víctima. Este hechizo se utiliza en El Príncipe Mestizo en un recuerdo que Dumbledore le enseña a Harry sobre la familia de Voldemort. Morphing Gaunt le lanza este maleficio a Bob Ogden, que era un funcionario del Ministerio de Magia. Reducto. Maldición. Se utiliza para explotar en pedazos un objeto sólido, reduciendo este a una fina niebla o un montón de cenizas. Su etimología, por motivos obvios, proviene de la palabra reducir. Fue utilizado en varias ocasiones, pero me gusta mucho en la Orden del Fénix, cuando Harry se lo está enseñando en sus prácticas en la sala de menesteres al ejército de Dumbledore. Relatio, embrujo. Se utiliza para obligar a un objetivo, sea humano o no, para soltar su agarre de un objeto. Si este hechizo se lanza bajo el agua, se disparará un chorro de agua hirviendo hacia donde el mago apunte con su varita. Su etimología proviene de la palabra francesa Wolosh, que significa liberar. Este hechizo se utilizó varias veces, pero mi favorita es en Los Crímenes de Grindelwald, cuando Newt lo utiliza sin varita para liberar al Zobu de las cadenas que la aprisionaban. Embrujo remueve dedos. Este embrujo no es algo permanente como si te los cortaran con algo más fuerte.
por lo que no sabemos cómo exactamente, pero es posible recuperarlos. Este hechizo se mencionó en Quidditch a través de los tiempos, en una carta de hace 800 años donde el mago Gudmin Nin menciona que una vez que ganaron el partido y la celebración se extendió por toda la noche, a su llegada su esposa Gunilda lo recibió con varias maldiciones, de las cuales él esquivó, pero esa no pudo. Maleficio de rodillas al revés. Se utiliza para hacer que la posición de las rodillas de una persona cambie hacia atrás. Este hechizo se menciona también en Quidditch a través de los tiempos, donde nos dicen que en el año 1100 la bruja Gert Kettle usó este maleficio con un hombre que jugaba una de las primeras formas de Quidditch. Se metió a su jardín a recuperar una pelota. Sectum Sempra, maldición. Como todos sabrán, esta maldición fue inventada por Severus Snape y sus efectos son como si usaras en la víctima una espada invisible, a la cual podrías cortar desde la distancia, causando heridas muy profundas y desangrando a la persona hasta su muerte, a menos que se utilice de inmediato el contramaleficio Vulnera Sanentur, con pronunciación como si fuera una canción. Vulnera Sanentur. Aunque después de eso la víctima aún requeriría cuidados médicos y probablemente le quedarían cicatrices si no se le aplicara el díctamo con suficiente rapidez. Esta maldición también funciona para cortar una parte en específica del cuerpo de la víctima de forma permanente, y como es magia muy oscura, no hay forma de regenerarla con magia ni con nada. Este hechizo fue utilizado en El Príncipe Mestizo por Harry hacia Draco, en una pelea que tuvieron en el baño de niñas, quien desconocía exactamente qué efectos tenía este maleficio, ya que en el libro del príncipe solamente decía que era para enemigos. Slugulus Eructo, maldición, conocido en español también como traga caracoles. Una vez que la víctima lo recibe, da un gran eructo y luego comienza a vomitar babosas. Aunque los efectos de esta maldición no son permanentes y llegará a un punto en el que deje de hacerlo. Y creo que todos recordamos muy bien cuando fue utilizado este hechizo. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. You'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs! Embrujo tabú. Se utiliza para hacer de una palabra en específico un localizador de ubicación. Este hechizo fue puesto durante algún tiempo en las Reliquias de la Muerte en la palabra Voldemort, con el fin de capturar a miembros de la Orden del Fénix y sus aliados, ya que solo ellos se atrevían a pronunciar el nombre del Señor Tenebroso. En las Reliquias de la Muerte, Xenófilos Lovegood utiliza este hechizo tabú y dice el nombre de Voldemort, mientras Harry, Ron y Hermione estaban en su casa con el fin de recuperar a Luna. Tarantalegra, embrujo. Se utiliza para hacer que un objetivo baile de forma descontrolada. Este embrujo puede terminar con finite incantatem. Su etimología proviene del italiano, ya que tarantela es un baile de este país y alegra significa alegre. Este hechizo fue usado en la cámara secreta por Draco Malfoy hacia Harry en su primer encuentro del club de duelo. Maleficio de las uñas de los pies. Fue inventado por Snape también y se utiliza para hacerle crecer las uñas de los pies a su víctima de una forma increíblemente rápida. Este hechizo fue utilizado en El Príncipe Mestizo por Harry hacia Crabbe, quien obtuvo resultados muy divertidos. Wadiwasi, embrujo. Se utiliza para lanzar objetos pequeños como si fueran proyectiles. Su etimología proviene de dos palabras. Vad, que en sueco significa relleno, tipo como de almohadas, cojines y así, y de vasi, que en francés significa como ¡vamos! Por lo que combinadas podría significar algo así como que ¡va el relleno! Este hechizo lo utiliza Lupin en El Prisionero de Azkaban cuando Pip se encontraba siendo grosero y poniendo chicle en la cerradura de una puerta, con lo cual Lupin aprovecha la oportunidad y le enseña a sus estudiantes este embrujo y dispara el chicle directamente a una de las fosas nasales de Pips. Embrujo zancadilla. Se utiliza para hacer que la víctima se tropiece. Este hechizo fue utilizado en la Orden del Fénix cuando Umbridge y la Brigada Inquisitorial descubrieron las reuniones del ejército de Dumbledore en la sala de menesteres y todos estaban oyendo, pero Draco se lo lanza a Harry y de esa forma fue atrapado. Y con ese embrujo hemos terminado con la lista. Espero que les haya gustado mucho, fue un video muy detallado. Después les traeré la segunda parte con encantamientos de protección, transfiguración, etcétera, como encantamientos más bonitos. Así que bueno, si les gustó el video ya saben que pueden dejar su mágico like. Y si son nuevos pueden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo, los magos no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Recuerden que tengo redes sociales donde pueden seguirme, son como una extensión del canal, se las voy a dejar en la parte de abajo y también en la descripción. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok secundario, así que acá dejo todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Así que recuerden que para los magos, abrazos, y para los muggles, balazos. Travesura realizada.